El 9 de marzo de 2025, exactamente una hora antes de cerrar el taller, un Camry blanco impecable entró a mi bahía de servicio. El motor tenía una falla de encendido, un misfire tan sutil que apenas se podía sentir en el ralentí. El propietario no estaba preocupado. Al contrario, estaba orgulloso. Me miró a los ojos y me dijo que él mismo le había hecho el mantenimiento de las bujías ese fin de semana. Compró las de mejor calidad, de iridio, y las apretó a mano. Incluso se tomó el tiempo de hacer lo único que los mecánicos de los concesionarios jamás se molestan en hacer. Sonrió con suficiencia cuando me lo confesó. Le puse compuesto antiatascante a todas las roscas. Hoy te voy a mostrar por qué esa única decisión, tomada con la mejor de las intenciones, es el error de mantenimiento más costoso que un propietario de Toyota puede cometer. Te voy a explicar por qué el 99% de las personas lo hace y por qué el 1% que lo evita es el que logra que sus motores superen los 400.000 kilómetros sin parpadear. Llevo más de décadas ensuciándome las manos en el taller y necesito que entiendas algo fundamental antes de avanzar. Este conductor no descuidó su coche, hizo todo lo contrario. Investigó, compró los componentes correctos, usó una llave dinamométrica y se preocupó más que el 90% de los conductores que cruzan mi puerta. Eso es precisamente lo que hace que esto sea tan peligroso. No fue un error por pereza, fue un error por exceso de cuidado. Es el tipo de conocimiento obsoleto que se transmite de padres a hijos, de viejos mecánicos a principiantes, o en miles de tutoriales de internet. Funcionaba perfectamente hace 30 años. Pero hoy está destruyendo motores modernos, y el vehículo no te avisará hasta que sea demasiado tarde. Aquí está la verdad incómoda que los manuales no te explican de forma directa. Las bujías actuales no son los trozos de acero simple que tu abuelo calibraba con una moneda y engrasaba antes de instalar. Las piezas originales que Toyota utiliza, fabricadas por Denso o NGK, se diseñan bajo una ingeniería metalúrgica extremadamente precisa. Las roscas de estas bujías vienen de fábrica con un revestimiento de metal trivalente. Es una capa delgada de color cromo o plateado que actúa como una barrera anticorrosión y un agente de liberación química. En pocas palabras, la bujía está diseñada para instalarse completamente en seco. Ese brillo en la rosca no es decorativo. Está ahí para hacer exactamente el mismo trabajo que el tubo de grasa que tienes en tu garaje, pero con una diferencia crítica. Lo hace sin alterar las propiedades físicas del montaje. Cuando aplicas compuesto antiatascante sobre una rosca que ya tiene este recubrimiento, no estás duplicando la protección. Estás introduciendo un lubricante donde los ingenieros calcularon que debía existir una fricción específica. Y la fricción es la única razón por la cual una llave dinamométrica funciona. Analicemos la física real de lo que ocurre dentro de la culata, porque este es el proceso que nadie te desglosa en el mostrador de repuestos. Cuando aprietas una bujía seca según la especificación del fabricante, que suele oscilar entre 13 y 18 libras-pie en la mayoría de los motores Toyota, ese valor numérico cuenta con la resistencia natural de los metales al rozar entre sí. Su llave dinamométrica emite un clic cuando la fuerza de torsión alcanza el límite programado. El problema es que la herramienta no es inteligente. No puede distinguir si la resistencia proviene de la presión de sellado correcta o de la fricción de la rosca. Solo mide la resistencia total. Al cubrir las roscas con grasa antiatascante, eliminas casi por completo la fricción. La herramienta hará clic exactamente en el mismo número, pero una porción masiva de esa fuerza se desviará directamente a aplastar la bujía contra la culata. Los dos fabricantes más grandes del mundo lo advierten explícitamente. NGK establece que el uso de estos lubricantes altera el par de apriete real hasta en un 20%. Denso va más allá y señala que, si se insiste en usarlo, se debe reducir el torque en un tercio para compensar. Nadie hace esa matemática en su garaje. Ajustan la herramienta al valor de fábrica, escuchan el clic y dan el trabajo por terminado, convencidos de su perfección. En realidad, acaban de sobreapretar cada bujía por un margen crítico. Aquí es donde un error milimétrico se transforma en una catástrofe mecánica en cámara lenta. Las culatas de los motores modernos son de aluminio, un material elegido porque reduce el peso y disipa el calor de manera excelente, pero es un metal blando. Las roscas de la culata se cortan directamente sobre este aluminio, mientras que el cuerpo de la bujía es de acero templado, infinitamente más duro. Cuando introduces un perno de acero sobreapretado en una estructura blanda, la física no perdona. Lo primero que ocurre es que el chasis metálico de la bujía se estira.
Esto altera el rango térmico de la pieza, es decir, la velocidad calculada a la que transfiere el calor de la combustión hacia el sistema de refrigeración. Si una bujía no disipa el calor a la velocidad correcta, genera preencendido. El combustible se inflama por el calor acumulado antes de que salte la chispa. El preencendido destruye un pistón en cuestión de minutos. En el peor de los escenarios, la tensión excesiva fisura el delgado puente de aluminio que separa el orificio de la bujía de las válvulas del motor. Cuando eso ocurre, la reparación ya no cuesta el valor de una bujía. Implica desmontar por completo la culata, enviarla a mecanizar o sustituirla por una nueva. Un tubo de grasa de $15 acaba de generar una factura de miles de dólares. Lo más grave de este fenómeno es su naturaleza silenciosa. El motor no fallará en el viaje de prueba inicial, ni las roscas se barrerán al encenderlo por primera vez. El daño es paciente. La estructura del metal se fatiga progresivamente con cada ciclo térmico de calentamiento y enfriamiento del motor. Meses después, o incluso años, la bujía puede salir disparada por la presión de la compresión, o un técnico intentará extraerla en el siguiente mantenimiento y sacará las roscas de aluminio pegadas al acero. En el caso del Camry, el daño estructural aún no se había consolidado, pero la semilla ya estaba plantada. Sin embargo, el exceso de torque no es el único daño que causa este producto, y esto fue lo que más desconcertó al dueño del vehículo. La ligera falla de encendido que detecté al principio provenía directamente de las propiedades químicas de la grasa. El compuesto antiascante actúa como un aislante térmico y eléctrico. Una bujía requiere un contacto mecánico perfecto de metal contra metal por dos razones. Necesita transferir el calor de la cámara hacia la culata y utiliza la propia rosca como la vía de conexión a tierra para el circuito de alta tensión. Al rellenar los huecos moleculares con una pasta no conductora, degradas la calidad de la masa eléctrica y elevas la temperatura de funcionamiento del electrodo. Además, bajo los efectos de la vibración extrema y los más de 800 grados de la combustión, este compuesto tiende a migrar hacia el aislante cerámico o la punta de encendido, cruzando el arco eléctrico y provocando el fallo. Limpié los residuos, reinstalé los componentes en seco con el torque correcto y el fallo desapareció antes de que el cliente terminara su café. ¿Por qué se mantiene vivo este error en la cultura automotriz? Porque durante gran parte del siglo pasado, aplicar grasa en las roscas era el procedimiento correcto. Las bujías antiguas carecían de revestimientos químicos y se instalaban en bloques o culatas de fundición de hierro. Si las dejaba secas durante 2 años, el óxido las soldaba por completo. Toda una generación de profesionales aprendió legítimamente que esa grasa salvaba culatas. Esa lección era correcta en su época, pero la tecnología cambió por completo. La metalurgia evolucionó, las culatas pasaron a ser de aluminio y los recubrimientos trivalentes eliminaron la necesidad del compuesto. El hábito, sin embargo, sobrevivió al avance de la ingeniería y se siguió transmitiendo de boca en boca. Incluso en la actualidad, muchos talleres independientes siguen aplicando este método obsoleto. Algunos lo hacen por inercia, otros porque prefieren arriesgarse a un desgaste invisible a largo plazo antes que lidiar con la resistencia inmediata de una bujía vieja al extraerla, y casi ninguno se toma el tiempo de recalcular el par de apriete. Por eso, delegar el coche a un tercero no garantiza que el trabajo se haga bajo estándares de ingeniería actuales. El verdadero cuidado del motor no depende de cuánto gastes o de quién sostenga la herramienta, sino de respetar la física del diseño original, componentes limpios, roscas secas y especificaciones exactas. Pero este no es el único procedimiento donde las buenas intenciones terminan dañando la mecánica de tu vehículo sin que te des cuenta. Hay más ajustes críticos y mitos arraigados que los concesionarios prefieren ignorar y que están mermando el rendimiento de tu motor ahora mismo. Ahora, aquí está el segundo ajuste que casi nadie toca porque los manuales de mantenimiento preventivo lo clasifican como una pieza de por vida. Te hablo de la válvula de ventilación positiva del cárter, conocida en el taller simplemente como la válvula PCV. Este pequeño componente de plástico o bronce, que rara vez supera los $25 en el mostrador de recambios originales, es el pulmón de tu motor. Su trabajo técnico es engañosamente simple pero vital. Utiliza el vacío del colector de admisión para succionar los gases nocivos y los vapores de combustible que se filtran inevitablemente a través de los segmentos de los pistones hacia el cárter, redirigiéndolos a la cámara de combustión para ser quemados de forma segura.
El problema es que estos gases están saturados de residuos de aceite caliente. Con el tiempo, ese flujo constante crea una costra de carbón y lodo que termina por bloquear el mecanismo interno de la válvula, dejándola atascada en posición abierta o, peor aún, completamente cerrada, cuando la válvula PCV se obstruye y se queda cerrada. La presión interna del cárter no tiene por dónde escapar. Un motor funcionando a 3000 revoluciones por minuto genera una cantidad masiva de presión neumática interna. Si esa presión no se libera de forma controlada a través de la admisión, buscará la salida más fácil por pura física. ¿Y cuáles son las salidas más fáciles? Los retenes de goma blanda del motor, el retén del cigüeñal y la junta de la tapa de balancines. La trampa oculta que los concesionarios no te explican es el diagnóstico erróneo rentable. Cuando ven un motor Toyota perdiendo aceite por el retén trasero del cigüeñal, la respuesta estándar es darte un presupuesto de $800 a $1,200, porque implica desmontar por completo la transmisión para acceder a la fuga. Lo que no te dicen es que, en el 40% de los casos en motores con más de 120,000 kilómetros, la fuga no es provocada por un retén viejo o defectuoso, sino por una válvula PCU obstruida que está empujando el aceite hacia afuera con una fuerza hidráulica artificial. Si cambias el retén pero dejas la válvula vieja, la presión volverá a reventar el sello nuevo en menos de 6 meses. Déjame ilustrarlo con un caso real que llegó al taller el mes pasado. Un cliente con un RAV4 del año 2018 llegó desesperado con un presupuesto de otra instalación que indicaba que debía sustituir la junta de la culata y el retén principal debido a un consumo alarmante de aceite. 1 litro cada 1500 kilómetros. El coche no humeaba por el escape, pero el motor estaba empapado en su parte baja. En lugar de desmontar el bloque, me llevó exactamente 3 minutos retirar su válvula PCV original. Al agitarla, no sonaba el clásico traqueteo metálico del émbolo interno. Estaba completamente solidificada por el lodo de aceite. Instalamos una pieza original de $18 y limpiamos el motor. 2 semanas después, el consumo de aceite bajó a 0 y las filtraciones desaparecieron. La presión del cárter volvió a la normalidad y los retenes recuperaron su capacidad de sellado natural. El tiempo de instalación de esta pieza es de apenas 10 minutos con una llave de vaso estándar, pero previene reparaciones catastróficas y reduce el consumo fantasma de aceite hasta en un 15% en motores con kilometraje moderado. Los fabricantes sugieren inspeccionarla, pero la solución real del taller es directa. Sustitúyela cada 80,000 kilómetros de forma sistemática. Pasemos al tercer ajuste oculto. Uno que altera directamente la respuesta del acelerador y que confunde constantemente a los sistemas informáticos del vehículo, la calibración y limpieza del cuerpo de mariposa electrónico. En los vehículos modernos, ya no existe un cable de acero físico que conecte tu pie con la entrada de aire del motor. Cuando pisas el pedal, envías una señal digital a la unidad de control del motor, la cual activa un motor eléctrico de precisión que abre una mariposa circular de metal para regular el flujo de aire. El espacio libre entre el borde de esta mariposa y las paredes interiores del cuerpo de aceleración, cuando el motor está en ralentí, se calcula en milésimas de milímetro. A medida que sumas kilómetros, los vapores de aceite que mencionamos antes y las partículas finas de polvo que logran cruzar el filtro de aire crean un anillo de carbonilla negra justo en la zona de cierre de la mariposa. Aquí es donde comienza la pérdida de eficiencia invisible. Para compensar esa restricción física de aire provocada por el carbón, la unidad de control tiene que forzar el motor eléctrico a abrir la mariposa un porcentaje más de lo diseñado originalmente para mantener el ralentí estable. Esto se traduce en un consumo de combustible innecesario en tráfico pesado, que puede aumentar entre un 5% y un 8% sin que se encienda ninguna luz de avería en el cuadro de instrumentos. Además, provoca ese molesto retardo o lag cuando pisas el acelerador a fondo, porque el flujo de aire inicial tiene que sortear una turbulencia de suciedad en lugar de entrar de forma laminar y limpia. La trampa en la que caen casi todos los mecánicos aficionados es limpiar esta pieza de forma incorrecta. Agarran un spray de limpiador de carburadores, rocían el interior y empujan la mariposa metálica con los dedos de forma violenta para limpiar los bordes. Nunca hagas esto en un Toyota moderno. El engranaje plástico interno que mueve esa mariposa es extremadamente sensible. Si lo fuerzas manualmente en la dirección opuesta al motor eléctrico, puedes romper los dientes del mecanismo o descalibrar el sensor de posición de la mariposa.
Si eso ocurre, la computadora del coche entrará en modo de fallo de seguridad y la única solución será cambiar todo el cuerpo de aceleración. Una pieza que supera fácilmente los $400. La solución correcta toma 20 minutos y cuesta lo que vale un bote de limpiador específico para cuerpos de aceleración, unos $12. Desmontas los conductos de admisión de aire, desconectas el conector eléctrico y retiras los 4 pernos que sujetan el cuerpo al colector. Con la pieza en la mano, utilizas un paño de microfibra limpio, empapado en el producto, y remueves la carbonilla de forma circular, sin ejercer una presión excesiva sobre el eje central. La clave real viene después de la instalación física, el proceso de aprendizaje electrónico. Dado que la computadora del coche se había acostumbrado a gestionar un cuerpo de aceleración sucio, abriendo más la mariposa, si la montas limpia sin resetear los valores, el coche tendrá un ralentí exageradamente alto, rozando las 1500 revoluciones por minuto. Para solucionarlo sin necesidad de una máquina de diagnosis profesional, basta con realizar un ciclo de ciclo térmico. Desconectas el polo negativo de la batería durante 15 minutos para borrar la memoria volátil de la unidad de control. Vuelves a conectar, enciendes el motor, sin tocar el acelerador, y dejas que alcance su temperatura de funcionamiento ideal durante 10 minutos. La computadora leerá los nuevos flujos de aire limpio y reajustará sus parámetros de inyección a los valores de fábrica. Finalmente, hablemos del cuarto ajuste ignorado, relacionado con la precisión de los datos que recibe el motor, el mantenimiento del sensor de flujo de masa de aire, conocido técnicamente como el sensor MAF. Este componente se ubica justo después de la caja del filtro de aire y mide la masa exacta de aire que ingresa al motor en cada milisegundo para calcular la cantidad precisa de combustible que deben inyectar los inyectores. Utiliza un principio físico delicado: un filamento térmico expuesto al flujo de aire que se enfría a medida que el aire pasa sobre él. La computadora mide cuánta corriente eléctrica necesita para mantener ese filamento a una temperatura constante y de ahí deduce la densidad del aire. ¿Cuál es el problema real? El uso generalizado de filtros de aire de alto rendimiento lavables o aceitados de marcas del mercado de accesorios, o simplemente la falta de sustitución del filtro de fábrica. El aceite de estos filtros se evapora debido al calor del vano motor y se deposita como una película invisible sobre el filamento del sensor MAF. El polvo fino suspendido en el aire se adhiere a esa capa aceitosa, creando una manta aislante sobre el filamento. Como resultado, el sensor tarda más en enfriarse y le informa a la computadora que está entrando menos aire del que realmente ingresa al motor. Esto altera la relación estequiométrica de la mezcla, empobreciéndola en aceleraciones dinámicas o provocando que el motor funcione sobrealimentado de combustible para evitar detonaciones, reduciendo la eficiencia general hasta en un 10%. Un caso típico de manual ocurrió hace unos meses con un Corolla que mostraba una pérdida notable de potencia en pendientes y un consumo elevado, pero no registraba códigos de error en el sistema OBD. El propietario ya había cambiado los cables, las bujías e incluso los sensores de oxígeno traseros, gastando cerca de $300 en componentes innecesarios basados en meras suposiciones. Retiré el sensor MAF, un procedimiento de 2 tornillos de estrella y 5 minutos de trabajo, y el filamento interno estaba completamente gris en lugar de color platino brillante original. Una limpieza cuidadosa utilizando un spray limpiador de sensores MAF específico que se evapora al 100% sin dejar residuos químicos fue suficiente. El costo del bote es de $15 y se usa apenas una fracción. Tras un par de ráfagas de spray a una distancia prudencial de 10 centímetros, dejando secar la pieza por completo antes de volver a conectarla, el vehículo recuperó toda la elasticidad y suavidad de marcha originales. El denominador común de estos 3 ajustes prácticos es evidente. No requieres herramientas de nivel de ingeniería aeronáutica ni presupuestos de 4 cifras para mantener la eficiencia mecánica original de tu coche. Lo que necesitas es la disciplina técnica para intervenir los puntos precisos donde los residuos del uso diario interfieren con las mediciones de los sensores y la dinámica de los fluidos. Pero esto es solo la superficie de la gestión mecánica que puedes realizar por tu cuenta. Existen más componentes críticos y decisiones de mantenimiento que los talleres oficiales prefieren archivar bajo la etiqueta de reemplazo total, cuando una simple intervención de precisión puede salvar el componente original por una fracción de su costo.
Llegados a este punto, es momento de dar un paso atrás y observar el mapa completo. Lo que hemos desarmado hoy en el taller no son solo componentes físicos. Hemos desmontado una mentalidad de mantenimiento obsoleta que, bajo la máscara del cuidado minucioso, termina pasándole una factura devastadora a la mecánica de tu coche. Si analizas en perspectiva los errores y desajustes que acabamos de repasar, notarás que todos comparten exactamente la misma raíz: la alarmante brecha que existe entre las viejas costumbres de garaje y la realidad de la ingeniería automotriz moderna. Hagamos un inventario rápido de lo que ahora sabes y que el conductor promedio ignora por completo. Primero, la regla de oro de las bujías modernas en culatas de aluminio. La tecnología metalúrgica actual dicta que las roscas se instalan completamente limpias, secas y al par de apriete exacto especificado por el fabricante. Agregar compuestos lubricantes o grasas basadas en tecnologías de hace 40 años no es proteger tu motor, es alterar las leyes de la física de la fricción, multiplicar el torque real de forma descontrolada y someter a un estrés mecánico severo a un metal blando que terminará cediendo de forma catastrófica y silenciosa. Segundo, aprendiste que el consumo fantasma de aceite y las costosas fugas por los retenes principales no siempre son sinónimo de un motor desgastado o al borde de la muerte. A menudo son la consecuencia directa de una pequeña válvula PCV de $20 que ha quedado obstruida por el lodo, asfixiando los pulmones del cárter y obligando al lubricante a escapar a presión por donde encuentre espacio. Tercero, descubrimos que la pérdida de respuesta del acelerador y el aumento progresivo del consumo de combustible en ciudad no requieren reprogramaciones complejas ni sustituciones de piezas caras. Se solucionan devolviendo el flujo de aire laminar al cuerpo de aceleración mediante una limpieza física meticulosa que respete los engranajes electrónicos y un posterior restablecimiento de la memoria de la unidad de control. Y cuarto, confirmamos que la falta de potencia y los tirones invisibles suelen reducirse a una película de contaminación microscópica sobre el delicado filamento térmico del sensor MAF, un componente crítico que vuelve a la vida con un mantenimiento de 5 minutos y un producto de evaporación rápida al final del día. Te das cuenta de que el mantenimiento más eficiente y económico no consiste en aplicar productos químicos extra de forma indiscriminada, ni en cambiar piezas al azar esperando dar con la solución por descarte. Consiste, simple y llanamente, en retirar los obstáculos que el uso cotidiano, la carbonilla y los vapores de aceite colocan en el camino de los sistemas que los ingenieros diseñaron de forma milimétrica. Es un ejercicio de precisión, no de fuerza ni de exceso de celo puro, para consolidar este nivel de protección y llevar la longevidad de tu coche al estándar de ese 1% de conductores cuyos vehículos parecen desafiar el paso del tiempo. Necesito entregarte un último consejo de mantenimiento preventivo. Es un hábito tan sencillo que parece ridículo, pero que actúa como un sistema de alerta temprana antes de que cualquiera de estos problemas silenciosos se convierta en una factura de taller de 4 cifras. Te hablo de establecer una inspección visual sistemática del vano motor cada 5.000 kilómetros o, para ponértelo más fácil, cada vez que verifiques el nivel de aceite en la varilla. No requieres herramientas para esto. Solo necesitas tu vista, una linterna limpia y 5 minutos de atención enfocada. Cuando levantes el capó, no te limites a mirar si el nivel de fluido está entre las marcas de mínimo y máximo. Entrena tu ojo para buscar patrones de anomalía. Observa las zonas de unión de las mangueras de vacío que conectan con la válvula PCV. Si notas una sudoración de aceite aceitosa o un ablandamiento excesivo de la goma, la presión interna ya te está advirtiendo que el sistema de ventilación está trabajando bajo restricción. Pasa la linterna por el contorno de la junta de la tapa de balancines y la base trasera del bloque del motor buscando brillos húmedos. Detectar una pequeña filtración de aceite en sus etapas iniciales te permite cambiar una pieza de ventilación a tiempo en lugar de reemplazar juntas resecadas meses después. Desconecta de vez en cuando el conducto de hule que alimenta el cuerpo de aceleración y mira el reverso de la mariposa. Si el anillo de carbón ya es visible y espeso, sabrás con certeza matemática por qué el coche ya no responde con la misma agilidad con la que solía hacerlo. Este hábito de inspección visual rompe la cadena del daño en cámara lenta. Convierte el mantenimiento en una acción predictiva basada en la observación real, eliminando el factor sorpresa que tanto beneficia a los presupuestos de los concesionarios. La verdadera conclusión:
que quiero que te lleves al cerrar este capó mental es que la herramienta más poderosa, precisa y económica de la que dispones para proteger tu patrimonio no se vende en una caja de herramientas de marca profesional ni se esconde detrás de la costosa máquina de diagnosis de una agencia oficial. Esa herramienta es tu propio conocimiento. Es tu capacidad para cuestionar los consejos heredados que ya no aplican a la tecnología que conduces hoy, para comprender la física básica que opera bajo el metal, y para intervenir tu vehículo con la moderación y la precisión que exige la ingeniería moderna. Los concesionarios y los grandes talleres a menudo prosperan gracias a la desconexión del propietario. Se benefician de ese espacio oscuro donde el conductor asume que el motor es una caja negra incomprensible que solo puede solucionarse firmando una orden de reparación firmada a ciegas. Al tomar el control de estos pequeños ajustes, al limpiar en lugar de reemplazar, al instalar en seco cuando el manual lo exige y al monitorear los síntomas antes de que se transformen en averías, estás reclamando la propiedad real sobre tu máquina. Estás dejando de ser un cliente cautivo para convertirte en el verdadero guardián de la vida útil de tu motor. La próxima vez que alguien te ofrezca un bote de grasa milagrosa para las roscas de tus bujías, o te sugiera desmontar medio motor por una pérdida leve de fluido sin haber verificado antes la presión del cárter, sabrás exactamente qué responder. Sabrás que en la mecánica moderna, menos es casi siempre más, y que la disciplina de seguir el diseño original vale más que 100 trucos del siglo pasado. El motor de tu vehículo fue diseñado para durar cientos de miles de kilómetros con una eficiencia impecable. Lo único que necesita es que no le añadas problemas en el camino con la excusa de cuidarlo. Si este desglose técnico ha cambiado la forma en que entiendes los trabajos que asumías como rutinarios, o si te ha evitado caer en la trampa del exceso de mantenimiento, haz que esa información circule compartiendo esta experiencia. Déjame saber en los comentarios si alguna vez has tenido que corregir uno de estos errores bien intencionados en tu propio garaje o si te ha tocado discutir con un mecánico de la vieja escuela que se negaba a soltar el tubo de compuesto antiatascante. Al final del día, los errores más costosos en la industria